esa polarización que ha creado el presidente, que el presidente es el símbolo de la unidad nacional. Este presidente ha sido el símbolo de la desunión nacional. Entonces, a toda hora victimizándose, a toda hora diciéndole que lo van a matar, que le van a hacer un atentado. Ahora Trump le da todas las herramientas para que se siga victimizando, entonces le dijo narcotraficante y no es narcotraficante. A toda hora el presidente insultando a todo el mundo, entonces trata a todo el mundo de nazi, a los industriales de esclavistas, a las periodistas de muñecas de la mafia, a una cantidad de cosas que uno dice, oiga, ese no es el papel que le corresponde al presidente. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con el general en retiro Gustavo Matamoros, quien va a ser precandidato, o más bien es precandidato presidencial, y hizo parte también de las fuerzas militares por más de 40 años. General, bienvenido a Quienique.com. Sandra, muchas gracias, muy amable. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio y quisiera que nos empezara a contar también a las personas que puedan llegar a ver esta entrevista, ¿quién es Gustavo Matamoros? ¿Por qué decidió lanzarse a la presidencia de la República? A ver, Gustavo Matamoros Camacho es un colombiano que sirvió durante 40 años en el ejército y 3 años en la industria militar. Tengo una vastísima experiencia en todos los campos porque recorrí todo el país durante toda mi vida. Conozco la problemática, conozco el pueblo colombiano, la idiosincrasia de los soldados, porque trabajé toda la vida con colombianos. Entonces, basado en esa experiencia y viendo cómo se encuentra el país, dije, yo tengo que ayudarle a este país a salir adelante. Tengo que proponerle a los colombianos cosas serias, cosas coherentes, cosas que se puedan hacer y una forma diferente de hacer política. Ese salto también difícil de las fuerzas militares a la política, ¿por qué decidió dar ese salto? Alguien me decía eso, es que la política es muy difícil, y yo le decía, más difícil que el ejército no es, y menos en la situación de conflicto que vivimos aquí en Colombia. Pero dicen, es que los militares tienen que dedicarse a la seguridad, porque eso es lo que saben. No, los militares en las altas esferas, como a la que yo llegué, estamos muy metidos en la política porque estamos manejando regiones donde hay gobernadores, hay alcaldes, hay concejales, hay población, hay problemas, hay inversiones del Estado. Entonces, para nosotros ese tema de manejo político es muy común. Fuera de eso, en las más altas esferas estamos asesorando al presidente permanentemente en temas de seguridad, en temas de defensa, pero en temas de manejo político de situaciones también. O sea que tenemos un conocimiento muy amplio en muchas cosas, manejamos mucha logística, manejamos mucho personal. Al fin y al cabo, las empresas más grandes que tiene el país son las fuerzas militares y la policía. No hay una empresa más grande que ninguna de esas dos. Entonces, ese manejo nos da una experiencia muy por encima de muchas personas que se dedican a hacer política cada 4 años a ver si salen o no salen. Justamente sobre eso último que menciona, ¿cómo lograr destacarse también cuando hay un ramillete extenso de precandidatos hasta el momento? ¿Cómo piensa usted destacarse dentro de estos personajes que hacen parte de la política tradicional? Yo creo que el tema principal de este país en este momento es la seguridad. Estamos inseguros por todas partes, la gente está miedosa, la gente no sabe qué va a pasar. Y esa experiencia es la que yo quiero poner al servicio del país, porque ninguno puede tener la experiencia que yo tengo. Yo durante 40 años recorrí todo el país, estuve en prácticamente todas las regiones del país, conozco la problemática, pero conozco la idiosincrasia de la gente porque el ejército está lleno de colombianos y vienen de todas las regiones. Entonces uno conoce la problemática de todas las regiones. Y eso es lo que quiero poner al servicio del país. La experiencia, la seriedad, la disciplina, los valores propios de la carrera militar, que son unos valores muy importantes. El honor, la lealtad, la amistad, el sacrificio. Una cantidad de valores que están en desuso y que pienso revivir para que el pueblo colombiano vuelva a decir, oiga, yo creo en algo, sí señor, los valores son importantes, la familia es importante, la educación de los muchachos es importante. Así es de que hay muchas esferas en las cuales puedo aportar una cantidad de ideas. Hablando de sus propuestas, general, ¿qué sería lo primero que llegaría a hacer en caso de llegar a la Casa de Nariño? Esa pregunta es bien importante porque
Yo creo que no es una sola cosa la que hay que hacer una cantidad de cosas. Y mire, le voy a decir varias cosas. La primera, hay que fortalecer nuevamente las fuerzas militares y la policía. Hay que devolverles a ellos la autoridad. Tenemos que darles respaldo político, respaldo jurídico y devolverles la capacidad tecnológica que tenían y que la han ido perdiendo por falta de presupuesto. Ese es un tema vital. Tenemos que acabar con el narcotráfico. El narcotráfico es la gasolina que incendia este país a toda hora. Inclusive está creando una economía subterránea, por eso el dólar se mantiene en los 3.800 y ha bajado, porque hay algo de todos esos dólares que entran por cocaína. Pero también tenemos que acabar con la minería ilegal. Tenemos que acabar con la corrupción. Conmigo se acaba la mermelada para el Senado. Los senadores votan las leyes porque nos vamos a sentar con ellos a consensuar, a hablar, a entendernos, a que cada uno desde la diferencia aporte ideas para que tengamos un mejor país, para que tengamos unas mejores leyes, para que tengamos unos mejores proyectos para mejorar la vida de los colombianos. Tenemos que mejorar nuestras relaciones internacionales. No podemos seguir peleando con nuestros aliados estratégicos y arriesgando no solo la seguridad nacional, sino arriesgando el comercio y la vida de millones de familias que dependen de las flores, del café, de los aguacates, de una cantidad de industrias que son base de la economía. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Yo tengo muchas propuestas en el tema de seguridad, por ejemplo. Nosotros hablamos de un tema que se llama seguridad con desarrollo y desarrollo con seguridad. Vamos a llegar a las regiones más apartadas del país, a esas regiones donde los gobiernos nunca llegan, esas regiones que no tienen infraestructura, no tienen vías, no tienen puentes, no tienen escuelas, no tienen colegios, no tienen polideportivos, y las personas que viven allá no tienen esperanza porque están en manos de delincuentes que los mantienen amenazados, los mantienen atemorizados, los movilizan cuando llega el ejército a cumplir con su misión, secuestran soldados y estamos en un caos. Entonces, hay muchas cosas para hacer desde el primer día. Por supuesto que sí. Uno de los temas más importantes por los cuales ha sido criticado el presidente Gustavo Petro es por su política de paz total. Usted viene de las fuerzas militares y me gustaría conocer cuál es su opinión sobre este proyecto. ¿Lo mantendría o sería un proyecto que acabaría si usted llega a la Casa de Nariño? La paz total ha sido un fracaso total, porque es que el país no puede sentarse a que los delincuentes nos digan cómo hacer la paz. La paz la tiene que hacer el gobierno y el gobierno la tiene que hacer seriamente. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando con el ELN para ver si el ELN se desmoviliza? Más de 50 años y no hemos logrado absolutamente nada. Con todas estas mesas de negociaciones, que creo que en este momento son 8, no hemos logrado absolutamente nada. Pero sí hemos sacado bandidos de la cárcel, los hemos nombrado gestores de paz. Ellos son los que nos dicen cómo vamos a hacer la paz después de que destruyeron el país. No, conmigo eso se acaba. Las mesas de negociación en mi gobierno se acaban inmediatamente, el 7 de agosto se acaban. Y a los bandidos les vamos a proponer una ley de sometimiento, pero es una ley de sometimiento con pago por todo lo que con pago en cárcel por todo lo que han hecho contra el pueblo colombiano. Tienen que reparar a las víctimas y tienen que purgar sus penas en una cárcel. Y se entregan a las buenas o se entregan a las malas. Y a las malas significa todo el poder del Estado para reducirlos y para meterlos a la cárcel. Pero, es decir, el diálogo con grupos armados no los sostendría. No, para nada. El pueblo colombiano somos 50 millones de gente buena y hay 20 o 30 mil bandidos y vamos a dejarnos que ellos sean los que nos digan cómo hacer la paz. No. El gobierno va a imponer las condiciones, le va a devolver las capacidades a las fuerzas militares, a la policía, y los vamos a perseguir hasta que se entreguen. O los vamos a borrar del planeta, no hay otra opción. En esa misma línea del papel de las fuerzas militares, me gustaría saber su opinión. ¿Cómo ve el papel que han tenido las fuerzas militares en este gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro? Es un papel muy complicado el que les ha tocado. Sin embargo, yo tengo información muy precisa en donde no es que el presidente imponga sus cosas a la fuerza y nadie adentro lo corrija. Se corrigen muchas cosas
Y ellos están haciendo un trabajo muy importante y el país tiene que entender lo que es proteger a la institución, a la institucionalidad. Ellos tienen que proteger los valores de la carrera militar y de la carrera policial, porque es que las fuerzas militares y la policía son la joya de la corona. Son unas fuerzas militares y de policías altamente capacitadas, pero también democráticamente las mejores en Latinoamérica. Aquí no ha habido golpes de Estado, salvo lo de Rojas Pinilla, que fue prácticamente una imposición de los políticos porque el país estaba en un estado de violencia tremendo, pero no ha habido unas fuerzas militares y de policía más democráticas que estas. Y yo creo que se tienen que mantener ahí donde están. Se tienen que mantener en la mitad, defendiendo lo que tienen que defender las fuerzas militares, la Constitución, la ley y a los colombianos. Y creo que eso lo están haciendo hacia adentro y es muy importante para mantener ese espíritu de defensa de las instituciones y no de la defensa de una persona. Entonces, les ha tocado duro, pero creo que lo están haciendo bien y creo que las instituciones están en el puesto donde tienen que estar y a pesar de que no tienen los recursos, están haciendo el trabajo que les corresponde. Hay justamente un proyecto de ley que propone que las fuerzas militares participen en las elecciones. ¿Qué piensa usted? ¿Le llama la atención esta iniciativa? Vea usted que cuando llega la época electoral empiezan a aparecer unos fenómenos bien curiosos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer unas personas que empiezan a saludar militarmente sin tener ni idea que es un militar, ¿no? Otros que le van a dar balín a todo el que se encuentren. Otros que van a bombardear todo el país y no tienen ni idea qué es bombardear. Pero en estos días aparecen con que una ley de perdón total y olvido total hacia los militares en época de elecciones. ¿Por qué cuando estuvieron en el gobierno no lo hicieron? Sino en época electoral. Entonces, en estas épocas electorales se presentan unos fenómenos como ese. Entonces, llega un representante a decir que los militares votan porque es que siempre los hemos tratado como personas de segunda. Y yo fui militar durante 40 años y jamás me sentí como persona de segunda. Pero usted se imagina lo que sería un comandante liberal con una tropa conservadora o del pacto histórico y el tipo imponiéndole a ellos en el día de la votación por quién tienen que votar o si no asumen las consecuencias. Sería entrar la política a los cuarteles. ¿Usted se imagina a los políticos haciendo campaña en los cuarteles? Eso sería un exabrupto. Pero el último escenario es el día de la votación. Entonces los militares votando con armas y los civiles votando sin armas en las mismas mesas de votación. O tendríamos que hacer una doble jornada, en una que votaran los militares y en otra. Sería una complicación. Y volveríamos a las fuerzas militares partidistas y a la policía. Y eso es lo que no queremos. Las fuerzas militares y la policía deben estar en la mitad, ni para un lado ni para el otro, defendiendo lo que tienen que defender las instituciones colombianas. Al fin y al cabo, las fuerzas militares y la policía son 400.000 colombianos, que al final no deciden absolutamente nada, pero sí pueden acabar con la disciplina de esas instituciones, que es la base fundamental de su funcionamiento. General, cambiando de tema y mirando un poco el retrovisor del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor error del primer mandatario en estos 3 años de gobierno? Yo creo que hay varios errores que conforman el caos que tenemos ahorita. Esa pugnacidad todos los días lanzando mensajes en la red de X, a todas horas incendiando el país. Esas manifestaciones con la bandera de libertad o muerte, por ejemplo. Ir a la ONU con eso. El presidente, como cualquier activista en una calle de Nueva York, diciéndole a los soldados norteamericanos que no le obedezcan a Trump. Entonces, esa polarización que ha creado el presidente, que el presidente es el símbolo de la unidad nacional. Este presidente ha sido el símbolo de la desunión nacional. Entonces, a toda hora victimizándose, a toda hora diciéndole que lo van a matar, que le van a hacer un atentado. Ahora Trump le da todas las herramientas para que se siga victimizando, entonces le dijo narcotraficante y no es narcotraficante. A toda hora el presidente insultando a todo el mundo, entonces trata a todo el mundo de nazi, a los industriales de esclavistas, a las periodistas de muñecas de la mafia, a una cantidad de cosas que uno dice, oiga, ese no es
el papel que le corresponde al presidente. El papel del presidente es respetar los poderes del Estado, defender a la población y estar presente donde están los problemas del país. Es que el país está lleno de problemas y mientras tanto el presidente está resolviendo el problema entre Israel y Gaza, o resolviendo Rusia-Ucrania, o en Medio Oriente paseando con una comitiva, armando embajadas en todas partes que no producen absolutamente sino gastos para el país. Un Estado que ha crecido de una manera desproporcionada con las órdenes de prestación de servicios. Entonces uno dice, oiga, ¿y cuáles son las ejecutorias? ¿Qué ha hecho el presidente? ¿Qué ha presentado? ¿Cuántas obras de infraestructura grandes han hecho? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántas de las cosas que prometió está cumpliendo? Entonces dijo que no iba a haber una constituyente y la ha propuesto como 3 veces. Cuando las elecciones las ganan ellos, entonces sí fueron correctas, pero ahora tienen en duda de que se las van a robar. Y los del otro lado tienen en duda de que se las va a robar el gobierno también. Entonces vivimos en un estado de pelea a todas horas que lo único que hace es que la población se desencante de la política y que aumente el voto en blanco. Entonces el voto en blanco, que en Colombia ha sido normalmente del 50%, de pronto en estas elecciones va a subir y quiere decir que ni siquiera la mitad de los colombianos que podemos votar vamos a elegir un presidente, sino que ese presidente va a salir con una minoría y nos va a gobernar durante 4 años a 50 millones de colombianos, una persona que no reúne las condiciones y no reúne los votos necesarios. ¿Habría alguna propuesta, alguna iniciativa del presidente Gustavo Petro que usted le daría continuidad o a todo le dice no? Yo creo que después de que el presidente en el Japón dice que en una feria se vendieron no sé cuántos millones de platos de lechona. Yo no puedo creer en las estadísticas de este gobierno. Este gobierno falsea la información a todas horas. Presenta proyectos que nunca se van a realizar. Estábamos hablando antes de empezar aquí del tema del fusil colombiano. Entonces, cada vez que hay un problema, salen con la solución, pero de hablada, ¿no? No porque el país tenga los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que al llegar al gobierno sí toca hacer una revisión total de todos los ministerios, de todo lo que el gobierno nos anunció, porque va a pasar lo mismo que pasó con Pinturita y con Fico en la alcaldía de Medellín, que Pinturita decía que eso era una maravilla de alcaldía y llegó Fico y abrió investigaciones y tienen como 20 personas listas la fiscalía para imputarle cargos. Entonces yo creo que en el país va a ser igual. Yo creo que las cifras que nos ha presentado este gobierno son todas falsas, todas acomodadas para un discurso ideológico que tiene acabado este país. Es que la ideología tiene acabado este país. Unos para la derecha y otros para la izquierda. Eso se tiene que corregir. Tenemos que pensar en país, no en ideología. General, también me gustaría conocer cuál sería, digamos, esa política que llegaría a cambiar en primer lugar, por lo menos no el primer día, pero sí que llegaría a liderar en caso de ganar las elecciones. Mire, lo primero que yo voy a hacer cuando sea presidente es multiplicar los batallones de ingenieros por 2, los ingenieros militares, porque vamos a llegar a las regiones, a desarrollar esas regiones que son marginales en Colombia. Si usted revisa nuestro país, las zonas más abandonadas son la periferia, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, sur de Caquetá, sur del Meta, Guaviare, Bichada, Arauca, norte de Santander, son todas nuestras fronteras abandonadas. Allá no hay infraestructura, allá no hay internet, allá no hay luz, allá no hay agua potable. Los ingenieros militares tienen toda la capacidad para hacer vías de cualquier orden, 4G, 5G, placa huella, secundarias, terciarias, puentes, acueductos, alcantarillados, escuelas, centros de salud, pozos de agua profunda. Pero aparte de eso, llegamos con seguridad, porque es que en esas regiones es donde están los bandidos y están los fenómenos que generan toda la violencia para el país. Y le vamos a quitar a los bandidos el discurso que tienen. ¿Cuál es el discurso de los bandidos? Mire, aquí no hay Estado. Y como aquí no hay Estado, nosotros mandamos.
Y la población, que no tiene ninguna otra opción, porque como no hay Estado, le tiene que obedecer a los bandidos. Por eso se presentan los secuestros de soldados y policías cuando llegan a las áreas. Por eso se presenta el narcotráfico, porque no hay Estado. Por eso se presenta la minería ilegal. Por eso se presentan los bloqueos que se hacen a las carreteras, porque no hay Estado. El Estado tiene que llegar a las zonas más pobres del país, porque en esas zonas, y tenemos 20 millones de pobres, allá es donde tiene que llegar el Estado. El Estado no tiene que estar en la zona andina ni en las grandes ciudades, para eso están los alcaldes, ellos tienen presupuestos y todo, pero esas zonas olvidadas nunca les llega un peso. Y por eso están como están. Entonces, ¿qué pasa con esa gente que está como la mayoría de la gente en Colombia? Desencantada de la política, desencantada del gobierno y que no creen en nadie. A esas personas tenemos que devolverles la fe, la esperanza y decirles, tenemos un gran país, pero tenemos que nombrar gente competente para que maneje el país. Ya nos ha quedado claro que su bandera será la seguridad, por supuesto, pero también quisiera preguntarle por otro tema bastante importante y son las relaciones internacionales. ¿Sostendría usted relaciones con Venezuela, con Nicolás Maduro, y cómo mejoraría también esa relación bilateral con Estados Unidos que se ha visto tan afectada con este gobierno? Con Venezuela no tendría ningún tipo de relación porque es que Maduro es un dictador. Maduro se robó olímpicamente las elecciones frente a todo el mundo y el mundo no pudo hacer nada o no quiso hacer nada. Pero el hecho de que no han presentado las actas hasta ahora, no las presentaron nunca, pues es un gobierno que no genera confianza, es un gobierno dictatorial con unas fuerzas militares dictatoriales. Lo primero que yo haría con Venezuela sería reforzar la frontera con fuerzas militares nuestros para evitar que los bandidos que han vivido allá durante los últimos 25 años no se nos vengan para acá, sino si ellos los quieren mantener allá, que los mantengan. Eso es lo primero. Con Estados Unidos, es que Estados Unidos ha sido nuestro principal aliado económico, toda la vida. Pero además es un aliado muy importante militarmente hablando. La mayoría del equipo y del entrenamiento y de la doctrina que tenemos nosotros proviene de los americanos. ¿Y por qué de los americanos? Porque son el ejército más poderoso del mundo, el ejército tecnológicamente más avanzado. Ellos entienden que nos tienen que ayudar por el problema que tenemos de narcotráfico y de guerrilla. Nosotros no podemos renunciar a esa ayuda. Nosotros tenemos que quitarnos ese falso espíritu nacionalista que despiertan normalmente los dictadores cuando la situación del país está mal. Entonces los dictadores, le voy a poner un ejemplo, Argentina y las Malvinas. El gobierno militar en esa época estaba en un caos total y se inventaron el tema de las Malvinas para despertar el nacionalismo. El presidente Petro está haciendo lo mismo ahora, con ese sentimiento anti-yanqui, pongo entre comillas, que tenemos nosotros de manera permanente. Entonces él está incentivando ese odio hacia los americanos, sin tener en cuenta que hacia allá van todas nuestras exportaciones, que el día que el gobierno de los Estados Unidos diga voy a subir los aranceles, se quiebran aquí floricultores, cafeteros, cultivadores, se quiebra más de 1 millón de familias. Eso es una irresponsabilidad. Yo no digo que nos entreguemos a un país, ni a la China, ni a Rusia, ni a los Estados Unidos. Oiga, pero tenemos que ser capaces de mantener unas relaciones cordiales en donde cada uno esté en su puesto, pero aprovechándonos de las ventajas tecnológicas que ellos tienen y nos pueden transferir en un momento determinado para que nos desarrollemos. Nosotros, los colombianos, tenemos la mala costumbre de que todos nuestros procesos los comparamos con los países más desarrollados de la Tierra. Y resulta que nosotros no estamos todavía en ese nivel. Nosotros necesitamos de esa ayuda para podernos desarrollar y llegar algún día a estar iguales a ellos. Pero por ahora no podemos arriesgar las relaciones. Mire lo que está pasando con Israel. La mayoría del armamento que tenemos en Colombia es israelí. Son israelitas los fusiles, las ametralladoras, los medios de comunicación de todas las fuerzas militares son israelitas, todos los puestos de comando y control. Todo lo que tenemos en materia de inteligencia depende de los israelitas. Cuando cerramos eso, entonces se quedan nuestros helicópteros en tierra, se acaban los visores nocturnos, se acaban los repuestos para los fusiles, las ametralladoras. Estamos jugando con una cosa que es vital para nosotros, que es la defensa y la seguridad nacional.